La ortiga. Esta maravillosa planta, tan denostada y despreciada por mucha gente, es una gran aliada para la salud de nuestros huertos. Son conocidas desde muy antiguo sus numerosas propiedades medicinales, de las que aquí no vamos a hablar. A nosotros nos interesan sobre todo sus extraordinarias propiedades como repelente de insectos, remineralizante y fertilizante, ya que es muy rica en nitrógeno y otros elementos como el magnesio, calcio, silicio, hierro, fósforo, etc., lo cual nos refuerza las defensas y el vigor de nuestras plantas. Su hábitat se sitúa en sitios húmedos y ricos en nitrógeno, orillas de los ríos, ribazos, ruinas abandonadas, etc. El momento óptimo para su recolección es justo antes de la floración, o sea, sobre mediados de mayo. Para ello, elegiremos un sitio donde las ortigas estén lo más limpias posibles de maleza. Ello nos evitará mucho tiempo a la hora de limpiarlas. Es muy importante proveerse de guantes, pues su ácido fórmico nos puede producir urticaria. Elegiremos los tallos jóvenes y sanos, y dejaremos las raíces, ya que vuelven a rebrotar, y así las tendremos los años siguientes en el mismo sitio. Para ponerlas en maceración, si son ortigas frescas, vamos a desmenuzarlas cortándolas con una tijera. Los tallos gordos los desecharemos. Si la cantidad que vamos a utilizar es importante, hay otro método más rápido y efectivo, que es el cortacésped. Como vemos, quedan bastante desmenuzadas. Ahora ya las hemos colocado en cubos de plástico. No ponerlas nunca en cubos metálicos, tapando los mismos para evitar que los insectos atraídos por el olor penetren en el cubo. La proporción suele ser de 1 kilo de ortiga fresca por 10 litros de agua. Ahora iremos removiendo a diario o cada 2 días hasta que la fermentación haya finalizado. Es importante que el agua sea de lluvia o de pozo, ya que si es clorada, destruye las bacterias que se van a encargar de la fermentación. Esto hay que controlarlo, ya que puede variar según la temperatura. A más calor, menos tiempo. Si queremos utilizar el líquido para fumigación, con 8 o 10 días es suficiente. Ahora, si lo queremos utilizar como fertilizante, necesitaremos por lo menos 3 o más semanas de maceración. Personalmente no los discrimino y les doy el mismo tiempo para todo, 18 o 20 días. La gente se queja de su mal olor. En efecto, huele mal, pero a mí en particular no me molesta demasiado. Una vez finalizado el proceso, filtraremos el líquido. Yo lo hago de 2 maneras. El que vamos a destinar como fertilizante inmediato no es necesario colarlo muy fino. Sí lo haremos con el que guardemos para fumigar como repelente, ya que si no la boquilla del aparato de fumigar se obstruye fácilmente y además si dejamos restos sigue fermentando. Los residuos los echaremos al montón del compost, ya que ayuda a la descomposición del mismo. Una vez envasado el líquido en bidones, los guardaremos en un sitio fresco y oscuro y los iremos utilizando a lo largo de la primavera y verano, cada 15 o 20 días, sobre todo en tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, cebollas, etc.
es mejor utilizarlo cuando las plantas están en pleno desarrollo. La judía verde no precisa de este fertilizante, ya que un exceso de nitrógeno lo único que hace es un follaje excesivo en detrimento del fruto. Dice mucha gente que el purín funciona bien como insecticida y fungicida. Me van a permitir, pero ahí tengo mis dudas. Pues los insectos no los mata, solamente los repele, y hasta cierto punto. Y en cuanto al mildiu, hasta ahora he visto pocos resultados. Ahora bien, si fumigamos las hojas, sirve como abono foliar. Si utilizamos ortigas secas, la proporción es de 200 o 250 gramos en 10 litros de agua. Hago una decocción durante 20 minutos y cuando se enfría la utilizo directamente. En la dilución hay para todos los gustos, ya que si miramos por la red, las diferencias son bastante dispares. La proporción que yo empleo y que me da óptimos resultados es la siguiente. Para fumigar, como repelente, de 10 a 15 litros de agua por 1 de purín. Y como fertilizante, 10 litros de agua y 1 de purín. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que este pequeño trabajo os pueda servir de ayuda. Y ya sabéis, si os gusta, picáis en me gusta. Y si no lo estáis, pues podéis suscribiros al canal.